Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Este es un podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva lo que nos apetezca, siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo. Pero además te ayudamos a encontrar trabajo en el sector. Buenas, soy Juan María Arenas, JMArenas_eco en Twitter. Y hoy vamos con el programa 12 del martes 14 de mayo de 2019. Hoy vamos a tener como invitada a Paloma Nuche Gálvez, responsable de la campaña de costa de Greenpeace España. Pero antes, como siempre, al otro lado de la fibra tenemos a Enoc Martínez. Buenas, Enoc. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Enoc MM en Twitter, que siempre me digo yo, a mí se me olvida decirte a ti. No pasa nada. ¿Qué tal tu semana? Pues nada, ahí seguimos con los proyectos de autónomo que le vamos a hacer, ahí picando piedra. Cuando preparábamos esto decíamos, ¿qué hemos hecho esta semana? Los dos hemos hecho muchas cosas, pero nada reseñable, esta mierda, ¿no? Del autónomo. ¿Qué le vamos a hacer? Y ya preparándome, porque ya se acerca el punto donde me tengo que incorporar a mi puesto en la administración, así que ya preparando cosillas. ¿Dejas el podcast? No, por supuesto que no. A ver, que ya estábamos empezando a asustar a la gente. ¿Y tú qué tal, Juan? Bueno, pues yo esta semana he vendido mi coche, que se me hizo, lo tenía hecho carbonilla y lo he hecho afuera. Ya no tengo coche, bueno, uno de ellos. Y luego al margen de eso he estado pues con temas legales y de protección de datos y demás, que es un mundo apasionante, y esto de ser autónomo, desde que me he hecho autónomo es como, bueno, venga, voy a contratar un servicio a ver si estoy haciendo... Tenía más o menos las cláusulas de la web y todas las tenía más o menos, yo creo que las tenía correctas, pero bueno, siempre está mejor tener por detrás el respaldo de un equipo de gente, de profesionales, por yo que sé, ante dudas. Entonces pues he estado un poco con eso, adecuando todos los proyectos comunes y propios a eso, también dándole vuelta ya de paso a estrategias, un poco a la estrategia de los proyectos propios y comunes. Y ya, como dije la semana pasada, ha vuelto Oikos, así que esta semana tuvimos un programa, el miércoles tuvimos programa de yesos, que ahora después lo hablaré también con la invitada que tengo aquí. Ahora le daré paso y hablaré con ella, porque es un programa de yesos en el IPE, y creo que le va a sonar de algo. Ahora hablamos con ella. Pues un programa súper interesante de estrategia de los yesos, de la vegetación de yesos para absorber agua y nutrientes, que lo recomiendo, está súper interesante. Sí, yo también lo recomiendo, estuvo muy... Sí, ¿no? Sí. Me alegro. Pues voy a dar ya paso a la invitada, que como ya he dicho es Paloma Nuche Gálvez, doctora en ecología y responsable de la campaña de Greenpeace, de costas de Greenpeace. Buenas, Paloma. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Pues te tenemos aquí también no solo por ser la responsable de costas, sino por ser quien ha llevado un poquito en Greenpeace, ¿no?, el informe que sacó, seguro que todos nuestros oyentes lo han conocido, el informe de la ONU de que nos cargamos el planeta, pero que nos cargamos la biodiversidad, y que al nivel del cambio climático el problema de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Sí, así es. Lo hemos denunciado también desde nuestra organización, porque es una situación bastante crítica. Pues ahora después, ya sabéis, como cuando hablemos de actualidad vamos a hablar de esto. Uh-huh. Y lo que te decía de los yesos, he estado hablando porque tú eres doctora en ecología, y si no me equivoco, tu doctorado fue en yesos, con vegetación de yesos, en el IPE, ¿no? No fue en yesos, pero sí fue en el IPE. Porque es con gente del IPE. Sí, claro. Yo conozco a la persona que en el IPE está, a dos investigadoras que lideran la investigación de yesos, son Yolanda Puello y Sara Palacio. Sí, pues creo que son de su equipo, son doctorandos suyos, dos. Os recomiendo que escuchéis el programa, que está... Me resultó muy interesante cuando lo grabé, porque son cosas que a mí me gustaban y que me las contaron y dije, venga, pa'lante. ¿Pero a quién has entrevistado entonces? Pues, se llama Jordi...
Jordi y Laura de la Puente. Y Jordi, no sé los apellidos, perdón, Jordi. Vale, Jordi, vale, no, mentira. No, Jordi no, Andreu. Andreu Cera, por eso me salía. Creo que es Andreu Cera y Laura de la Puente. Y son los dos jóvenes, o sea, muy jóvenes, empezando ahora los dos con poco tiempo, o sea, que están los dos con el doctorado ahora. No. Bueno, vamos con la primera sección, ¿no? Vamos con el empleo. Vamos allá. Venga, pues vamos con la sección de empleo. Y ya sabéis que como cada programa empezamos, salvo cuando hay cambios, empezamos con la sección de empleo, porque este programa tiene sentido gracias a la web www.trabajaenmedioambiente.com. Ya sabéis, la web donde podéis, si sois personas buscando empleo, entrar ahí, que hay muchísimas ofertas todos los días. Y si sois empresas que necesitáis personas para trabajar en vuestras empresas, también podéis entrar ahí a poner vuestras ofertas de trabajo. Así que, ¿qué tenemos esta semana en nuestra web? Pues mira, esta semana tenemos ofertas de empleo en general. He contado 169 ofertas cuando estábamos preparando el podcast. 169 ofertas, recordad que están activas, que por mucho que hayan pasado una semana, 2 semanas de la oferta, todavía sigue activa y os podéis apuntar, recordadlo. Porque las vamos revisando casi diariamente y vamos eliminando las que no son activas. Efectivamente. ¿Y alguno que destacar? 2 que destacar, ¿no? O por lo menos 1. 2 que destacar, sí. Vamos a descartar un poco de ofertas de empleo público, que no ha habido ninguna muy grande, pero tenéis, por ejemplo, para un técnico en Baleares o en la Diputación de Tarragona o en el GEPEX, que es una empresa pública en Extremadura. Pero también tenemos ofertas en investigación en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad de Vigo o en la UPM, en Madrid, ¿vale? Y luego, muy interesante, cuando decía Juan que si eres una empresa y quieres poner tu oferta de empleo, es muy sencillo hacerlo. Y justamente esta semana pasada, creo que fue el miércoles, AECOM nos puso una oferta de técnico de campo junior de limnología y aguas superficiales para Madrid. La oferta la tenéis en destacada, os aparece arriba del todo, nada más que entráis en la página web, ahí os aparece. Ya sabéis que las ofertas que nos ponen las empresas normalmente las ponemos normalmente no siempre, las ponemos en destacada, sí, y las comentamos en el podcast. Así que eso es. Si estáis buscando gente, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Paloma, ¿conocías la web? ¿Paloma? Uy. Hola. Sí, que te había silenciado. No conocía. Sí, es que me he puesto en silencio para, por si acaso hacía algún ruido, no interferir. Bueno, no conocía la web, pero me parece muy interesante, la verdad, y sobre todo útil. Sí, pues es que lleva poco tiempo, ¿no? Lleva poco tiempo y la verdad que estamos teniendo muchísimas visitas, así que creo que sí que está siendo útil. Sí, hombre, sí. ¿Algo más, Enoch? ¿O pasamos No, yo con creo oyentes? que podemos pasar a oyentes. Venga, pues vamos con oyentes. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com/contacto. Y vamos con la sección de oyentes. ¿Qué le pasa a la gente? Pues no lo sé, nos tenemos que buscar un ruidito de estos de... ¿Qué le pasa a la gente? Los primeros programas que no nos escuchaba nadie y la gente nos escribía. Y ahora que estamos teniendo, yo qué sé, 400 escuchas, el último escucha, no te rías que uno con 400 escuchas. Este anterior hemos tenido más de 100. No está mal, o sea, no está mal, ¿eh? No está mal. No nos comentan. Cuando teníamos 10 escuchas, la gente nos comentaba y ahora nadie opina. Sí, ¿Pero qué es mira esto? Que hemos tenido podcasts, capítulos que se daban para comentar, pero no. Sí, no, nadie opina, nadie comenta, y no solo de nuestros oyentes, sino de nuestra web. Pedirles consejos a Enoch, que lo tenéis ahí, es un experto en búsqueda de empleo, escribirle y preguntarle cosas. Bueno, ya sabéis, en www.trabajaenmedioambiente.com/contacto, escribirnos ahí y nosotros lo responderemos lo que nos preguntéis. Pero como no tenemos nada, Enoch, pues vamos a comentar 2 cosas. Una, que tenemos canal de Telegram. Si alguien quiere seguir nuestra actividad, sobre todo el podcast, que no se le olvide, alguna cosa que vamos subiendo, los artículos que publicamos en el blog, seguirnos en Telegram, Trabaja en Medio Ambiente, súper sencillo, además las notas del programa lo dejaremos. Tenemos canal de Telegram, así que buscarnos por ahí y seguirnos, vamos, que eso no cuesta nada. Y os mantenemos un poquito informados. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a comentar de oyentes, Enoch?
Pues nada, vamos a comentar un networking que habíamos anunciado, que íbamos anunciando unas semanas, que era el Foro Océanos, que se hizo la semana pasada, 9 y 10 de mayo, y nos han llegado algún comentario de alguna persona que estuvo asistiendo por allí y bueno, a lo mejor es posible que traigamos a alguien al programa o a Oikos, no sé, habrá que darle un vistazo y una vuelta. Habrá que darle un vistazo, sí, a ver si recogemos ese contacto, porque puede estar interesante. Y pues venga. Pues pasamos con... Hoy vamos pum, 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 pum. Sí, rapidito. Pues vámonos con actualidad. Y hoy con actualidad, que llevamos 10-15 minutos del programa, hoy sí que vamos a poder tener tiempo para hablar largo y tendido de actualidad. Y creo que con un tema súper interesante. Pero bueno, antes siempre digo, y no lo he dicho todavía ninguna vez, que tenemos el hashtag en redes sociales con actualidad y empleo ambiental. Hashtag actualidad y empleo ambiental. Y ahí podéis comentar los programas, dejar vuestra opinión con ese hashtag, que lo intentamos seguir. No digo que nos enteremos de todo, pero lo intentamos seguir. Y aquí, Paloma, buenas. Hola. Que te tenemos ahí, te tenemos muy callada. Pero es verdad que no ha dado mucho para comentar. Otras veces sí que da mucho para comentar, pero es verdad que hoy no hemos tenido mucho que comentar, y también por no perder tiempo y no quitar tiempo a que te tenemos aquí ya que nos cuentes tú, porque el lunes pasado, me acuerdo yo que estaba editando el programa, me llegó una notificación al móvil de estas de los periódicos que sigo y me ponía 1 millón de especies están al borde de la extinción o algo así similar. Es lo que me decía. De hecho, lo tengo por aquí apuntado. Bueno, algo así me decía. Y dije, yo pensaba que era un artículo que había escrito esa persona y ya está. Pero cuando entré dije, no, que es que ha presentado la ONU, o sea, si no lo digo mal, el panel de expertos en biodiversidad y servicios ecosistémicos de la ONU, IPBES, que sería el equivalente al IPCC de cambio climático, han presentado un informe demoledor. Que nos vas a contar un poquito, ¿no? Cuéntanos un poquito qué dice el informe. Sí, el dato que comentas tú, el del 1 millón de especies en peligro de extinción, es, digamos, uno de los datos a destacar, ¿no? Si acaso el más llamativo o el más alarmante. Pero bueno, el informe es un estudio pormenorizado de un montón de variables relacionadas con la biodiversidad y bueno, sí que es bastante alarmante las conclusiones que saca. Está muy bien porque muchos de los que a lo mejor estamos más en el mundo científico sí que éramos conscientes de que la situación era esta, pero es muy importante que haya paneles de estas características, bueno, sobre todo que hagan un análisis a nivel mundial y que un conjunto de expertos, de más de 400 expertos de más de 150 países aproximadamente, llegan a esta conclusión y lo hagan llegar a la sociedad, a los medios de comunicación, a la ciudadanía y a la clase política. Sí, me ha gustado un detalle, y fíjate que es marginal lo que has dicho. Es importante que los que estamos en el mundo científico, y lo dice desde una ONG como Greenpeace. Me ha gustado el detalle, porque es verdad que muchas veces a las ONGs estas se les critica de no tener visión científica y de no tener... Y bueno, tú eres el claro ejemplo de que por lo menos contigo es clarísimo que no es así, pero que yo creo que la visión esa de falta de ciencia en estas ONGs, bueno, poco a poco gente como tú, ¿no? La va cambiando, ¿no? No hay esa visión, no es tan así. Entonces me ha gustado el detalle, aparte de lo que quería hacer la puntualización y luego seguir un poquito con el informe. Y otra cosa que me llamaba la atención, ¿no? Es que lo desvincula en parte y bastante en parte de lo que es el cambio climático. Aunque luego es verdad que cuando te pones a ver las acciones o las causas, es verdad que una de las causas es el propio cambio climático. Pero es verdad que al principio yo cuando lo vi, la primera impresión es como cambio climático. Y luego ya cuando te lo lees en detalle, que posiblemente no todo el mundo lo haya leído, por eso quiero entrar en esto, que mucha gente que nos quedamos en el titular, si yo me hubiera quedado en el titular, hubiera entendido por el cambio climático. Es que lo hubiera entendido así. Sí. Y es importante que no es por el cambio climático, o no solo es por el cambio climático, ¿no? Sí, es muy interesante lo que comentas, porque yo también intento entender un poco, ¿no? O sea, yo me siento un poco a caballo, como comentabas, entre este mundo más científico y un poco la sociedad. Por el hecho de trabajar en una ONG, al final represento a la sociedad civil. Y estoy, claro, al día en la actualidad, los medios de comunicación, de qué habla la gente, cuáles son sus preocupaciones, de qué hablan los políticos, porque al final nuestro trabajo es llevar un poco a la clase política la protección del medio ambiente.
Entonces, claro, yo lo que veo es que el cambio climático sí que está un poco más de actualidad. La gente, la sociedad, la ciudadanía habla más del cambio climático, parece que está más preocupada por el cambio climático, aunque no sé hasta qué punto se ha hecho suficiente didáctica como para que se entienda bien. Y también están en la clase, en boca de la clase política, por lo menos de algunos de los partidos ya reconocen la existencia de la base científica del cambio climático. Hay algunos que empiezan a plantearse una posible ley de cambio climático y de transición energética. Es decir, parece que el cambio climático ha conseguido... También hay negacionistas, que eso también es importante, porque es que el mensaje está. Pues cuando hay negacionistas, es que el mensaje está dentro. Sí, efectivamente, pero cada vez hay más gente, cada vez hay menos contestatarios y cada vez todo el mundo, o sea, asume y reconoce el problema. Entonces, digamos que el cambio climático, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer y muchas cosas que mejorar, sí que ha, digamos, tenido éxito de llegar en el punto en el que está ahora. Y esto no ha pasado todavía con el problema de la biodiversidad. La biodiversidad también es un concepto complejo y abstracto, como lo es el cambio climático, pero no se entiende. Y yo creo que un poco el problema que está detrás es que la gente casi hace un paralelismo entre cambio climático y medio ambiente. Cuando se habla del problema de cambio climático, etcétera, etcétera, cómo nos afecta o lo que hay que solucionar, casi es como que va un poco ligado, ¿no? El cambio climático y medio ambiente. Sin embargo, lo que tenemos que entender, que por eso es muy importante que un panel equivalente al IPCC, ¿no? Que es el IPBES, el panel experto en biodiversidad, haga un informe y llegue a la ciudadanía para que hagamos un poco de didáctica y entendamos, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando es de la naturaleza. La naturaleza y el término científico es la biodiversidad, que al final es el conjunto de especies. Entonces, es muy interesante porque precisamente si estamos hablando de un problema de crisis de la biodiversidad, lo que tenemos que entender para encontrar las soluciones es ir a las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí para poder poner soluciones? Y es muy interesante porque estos expertos concluyen que hay 5 causas principales. La primera sería los cambios de uso del suelo, tanto terrestre como marino. La segunda sería la sobreexplotación directa de los organismos, como podría ser la sobrepesca, por ejemplo. Y la tercera sería el cambio climático. Esto sería en orden de importancia. Es decir, el cambio climático es un problema porque nos afecta a nuestra vida, a nuestro día a día. Las condiciones climáticas afectan a las personas. Pero es causa del deterioro de la naturaleza. Entonces, bueno, pues tenemos que entender que el medio ambiente, bueno, esto lo cortas porque me he hecho un poco de lío. Nah, no te preocupes, no lo voy a cortar. No, si quieres cortado, pero no hay problema, que puedes continuar sin problema, que no. Que es que, para la gente que nos está escuchando, Paloma está acostumbrada a hablar con medios más serios, ruedas de prensa serias, y no sabe que esto, aquí estamos pasándonoslo bien. Que aquí no pasa nada porque se meta un... Bueno, espero haberme expresado... Sí, súper bien. De hecho, nos quería decir algo, pero quiero decir esto, que no pasa nada, que esto es para divertirnos y quien nos escucha ya sabe que aquí somos... Es como ir a la Resistencia y decirle a Broncano que te corte algo. Pues como... Vale. Básicamente lo que quería decir es que el cambio climático no es el fin último, porque es causante de otro problema. Exactamente, sí. Es el final, que al final es la destrucción de la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Enoc, ¿que querías hablar? Sí, es que justamente me estaba, de esto que hablabais del tema de la comunicación, de cómo comunicar, ¿vale? Y justamente esta mañana estábamos teniendo una conversación entre ambientólogos en Facebook para el tema del cambio climático, ¿no? Y había una compañera que preguntaba cómo llegar a esas personas que nos llegan. Y justamente lo que yo le proponía era decir, es que a lo mejor no tenemos que llegar a esas personas que ya no ha llegado, porque ya es ir al porcentaje ínfimo y a lo mejor significa que estamos derrochando esfuerzos en algo que a lo mejor no vamos a conseguir. Si ya tenemos al 90% de las personas que... No digo que estén convencidas 100%, pero ya saben lo que es el cambio climático. A lo mejor el esfuerzo hay que buscar en otro sitio. Y luego es muy interesante porque me ha gustado mucho el informe por el hecho de no ponerlo al mismo nivel, pero darle una importancia tan grande como el cambio climático.
Y yo creo que eso es un plus y un punto muy importante. No, creo que van a hacer, creo que la puesta en escena del informe, sacándolo un día en el que todos los medios han estado detrás, creo que ahí había una labor muy grande por parte de todo el mundo, no solo de los que han elaborado el informe, las ONGs que habéis estado detrás, esto lo digo por vosotros, por Greenpeace, y seguro que otras muchas han estado detrás, de esta cobertura mediática, porque al final, sin ese empujón que seguro que, no lo sé, pero estoy seguro que el empujón que habéis dado vosotros en conjunto, ha hecho que tenga mucho más altavoz el informe. Es que estoy segurísimo a 100%. Entonces creo que es importante, ¿no? Porque se ha puesto toda la semana, ¿no? Llevamos toda la semana. Si queréis podemos hablar un poquito, porque es lo que tiene que hayamos llegado, somos como los de contexto, hemos llegado últimos a las últimas noticias. Posiblemente después que ellos. Y podemos analizar un poquito eso, la cobertura que ha tenido el informe, que yo creo que ha sido amplia, ¿no? No sé qué opinión tenéis. Pues desde el Departamento de Comunicación de Greenpeace, que se dedica, ¿no?, a analizar efectivamente cuántas repercusiones ha tenido este tema en los medios de comunicación, lo califican como buena, pero menos de lo esperable, menos de lo esperado, y se explica por el contexto de elecciones también. Entonces, en España ahora mismo, está más copado un poco ese tema. Pero sí que ha tenido una buena repercusión a nivel internacional, ha salido en los principales periódicos de Guardian, el Huffington Post, como se diga, y en España, pues en El Mundo, en El País, los principales diarios. Hemos hecho bastantes entrevistas y portavocías en Radio Nacional, Cadena SER, o sea que sí que así los grandes medios se han hecho eco. Y un poco por comentar lo que estáis diciendo, yo también pienso que es muy importante un poco el enfoque que le han dado, ¿no? De la pérdida de biodiversidad es un reto tan grande como lo es el cambio climático, es decir, aprovechar que la sociedad y la clase política entiende el reto del cambio climático y esto equipararlo, porque realmente es igual de importante, si no más. Y sobre todo a mí lo que me gusta también recalcar es que ambas cosas están interrelacionadas. Si destruimos la naturaleza, si destrozamos los ecosistemas, estamos perdiendo nuestros activos para ganar la batalla contra el cambio climático. Es decir, los ecosistemas naturales bien conservados proporcionan servicios para, por ejemplo, contribuir a mitigar el cambio climático o para amortiguar determinados impactos de origen climático en la sociedad. Por lo tanto, no podemos salvar el cambio climático sin salvar la biodiversidad y viceversa. Son cosas que van de la mano y por eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, y yo además quería hacer también una puntualización, ¿no? O sea, en el orden de los 5 puntos, que has hablado, ¿no? Que el tercero es el cambio climático en orden de importancia, el tercero es el cambio climático. Es verdad, el cambio climático per se ya afecta, es el punto 3, ¿no? Pero el primero estábamos hablando de cambios en el uso de la tierra y el mar. Claro, aquí estaríamos hablando de que para combatir esta pérdida de biodiversidad habría que hacer una reforma muy grande del sistema productivo que tenemos. Claro. ¿No suena a la forma de combatir el cambio climático también? O sea, sí, a ver, al final está todo relacionado, pero quiero decir, normalmente cuando se quiere mitigar o frenar el cambio climático se habla de transición a renovables, lógico, ¿no? Es decir, frenar las emisiones. Pero eso no implica necesariamente que haya una mejora en los hábitats naturales si la ocupación del suelo aumenta y por eso destruyes naturaleza. O por ejemplo, si tú para hacer una transición a renovables necesitas extracción de determinados metales o materiales, pues a lo mejor puede implicar una destrucción de más biodiversidad. O sea que la transición tiene que ser como global, a todos los niveles y teniendo en cuenta todos los por eso no hablaba solo de transiciones renovables, sino hábitos de consumo en plan de menos gasto, que sería la clave. Sí, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Pues hay un sistema de producción y de consumo brutal y desmesurado e insostenible. Que pues sí, pues en la ocupación del suelo, ¿no? Básicamente esa primera causa de la que hablábamos, ¿no? De cambios de usos del suelo, tanto terrestre como marino, pues básicamente, resumiendo, es como la artificialización de los hábitats naturales. Y esa artificialización, pues son para diferentes usos. Puede ser extracción de hidrocarburos, puede ser minería, puede ser sistemas de agricultura o ganadería, generalmente industrial, o para la producción, para la instalación de industrias, o urbanización, turismo, infraestructuras, o sea, un montón de cosas que al final
pues bueno, estamos devorando el planeta. Sí, y al final eso es gestión del territorio, o sea que es que es clave. ¿Y qué te voy a decir a ti, Paloma, responsable de costas? Claro, sí, por el tema que a mí me toca. ¿Qué te vamos a contar de eso? Sí, la parte de urbanismo, de urbanización y bueno, también industrias instaladas. Otra de las cosas que me ha gustado ver del informe es una frase que creo que, que se dijo en la propia presentación del informe, porque está entrecomillada del medio que lo he sacado, porque me leí la noticia en varios medios. Ya digo, porque de esto yo hablé en el programa que tengo aquí en COPE Campo de Gibraltar. Evidentemente, este viernes había que hablar de este informe. Ecología en la frontera se llama, hablo de ecología. Había que hablar de este informe, es que no había otra posibilidad. Hay veces que me voy de temas locales y me voy a temas iba a decir nacionales, no, mundiales, y en este caso es que tocaba. Y para hablar de ello, estuve mirando en varios medios y me gustó un entrecomillado que sacaron de uno de los directivos directamente de ellos que decía: la salud de los ecosistemas de los que depende el resto de las especies se está deteriorando más rápidamente que nunca. Y aquí viene lo importante: estamos erosionando los cimientos de la economía, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida de todo el mundo. Es que me pareció para enmarcar. Es que me pareció una frase para enmarcar. ¿Por qué? Que no somos 4 hippies que queremos ir a ver linces. Que no. Que no. Que es que nuestra vida depende de la biodiversidad. Es que es así. Es que es así de duro. O sea, y si con la pérdida de biodiversidad vamos a perder eso, los cimientos de la economía. Claro. Me pareció una frase sacada muy... genial. Es que me pareció, supongo que la diría tal cual porque está entrecomillada, pero me pareció chapo. Y esta es la frase, es que creo que esta es la frase que tendría que haberse hecho quizás más famosa que la de están desapareciendo 1 millón de especies, porque eso, 1 millón de especies, cuando eso lo ve mucha gente y ya están aquí los hippies del cambio climático otra vez. Quizás con esa frase... Igual sea menos periodística, no voy a meterme con los periodistas porque evidentemente saben más que yo de estas cosas, pero esta frase me parece mucho más demoledora que la del 1 millón de especies para los no convencidos, los convencidos es verdad que se pierde 1 millón de especies, pues evidentemente no hace daño, pero para los no convencidos esta es más demoledora. Sí, yo creo que es, al final una estrategia también de comunicación para transmitir una idea sencilla. Tú dices la palabra especie, 1 millón de especies y ya se te hace casi gráficamente en tu mente se te aparece la imagen. Tú estás hablando de servicios ecosistémicos. Pero a mi madre, o sea, de verdad, si mi madre o mi abuelo, mi abuelo no tiene internet, no lo va a ver por internet, que lo he visto yo, pero mi madre o mi padre, si ven lo de 1 millón de especies, posible, es que esa noticia, si les salta en el móvil, la van a saltar. Y es gente relativamente concienciada, de contexto que dices, 1 millón de especies, pero ¿de cuántas especies? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, sería 1 de cada 8 especies. Aproximadamente, con números redondos, 1 de cada 8 especies. Las que ahora están en peligro de extinción, pero lo que no dice el titular es que ya se han extinguido muchísimas especies, que la tasa de extinción de especies de los últimos años ha sido brutal, del orden de 100 veces más de la natural. Tanto es así que algunos que consideran que esta podría ser la 6ª extinción masiva de especies de la historia de la Tierra y tendría causas humanas. Pero tú lo que estás hablando, que es muy interesante, son los llamados servicios ecosistémicos o servicios ambientales, que precisamente ese concepto, ese término está en el nombre del panel de expertos del que hablábamos antes, es panel internacional o intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Exacto. Vale, pues los servicios ecosistémicos es muy importante que hagamos un poco de divulgación sobre qué son y qué significan, precisamente para poder hablar de ellos más allá de las especies y que la gente lo entienda. Y básicamente es todo lo que la naturaleza aporta a la sociedad. Pasa por algo tan directo como comida, agua y aire limpios, a también funciones que realizan los ecosistemas por nosotros, como pueden ser amortiguación de inundaciones o fotosíntesis, depuración de aguas. Que las necesitamos y nos proporcionan, o por ejemplo para tener salud física y mental necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Al final la naturaleza está en nuestro origen y en realidad nos aporta todo lo que necesitamos. Voy a dejar... Sí, nos hemos desvinculado un poco y cuando abrimos la nevera y vemos un tomate no sabemos todo lo que tiene que ocurrir para que llegue ese tomate a esa nevera. Entonces...
Pues voy a dejar en las notas del programa, ya sabéis que están siempre en trabajamedioambiente.com/podcast, ahí están las notas de los programas. Voy a dejar un artículo que escribí yo en restauraciondeecosistemas.com, en mi otra web, hablando de servicios ecosistémicos, porque además es que era súper sencillito y se escriben casi todos los servicios ecosistémicos que ayuda a entender esto. Lo voy a dejar ahí por si alguien quiere entrar a echarle un vistazo, porque además es el artículo que más se lee de mi web, de esa web, o sea que lo voy a dejar aquí por si alguien quiere acceder. Una conclusión interesante que se saca del informe que he podido consultar yo para la región de Europa y de Asia es que los servicios ecosistémicos se clasifican de abastecimiento como materias primas, en regulatorios, que es lo que hablábamos, y en otros como más emocionales así. Bueno, simplemente el caso es que, digamos, cómo ha variado los servicios... La disponibilidad de servicios ecosistémicos es que lo que hemos hecho ha sido cambiar los servicios regulatorios que los aportan los ecosistemas naturales por servicios de abastecimiento. Es decir, el terreno ha pasado a ocuparse por abastecimiento de materias primas o sistemas de agricultura y ganadería. Sí. Es un poco... Pues es verdad que es... curioso, esto lo dice el propio informe también, ¿no? Enoch quiere decir algo, que lo tenemos aquí. Sí, es muy interesante con esto que estabais diciendo, porque me ha gustado mucho un artículo que habías escrito tú, Paloma, en la web de Greenpeace, y hablabas también del tema de los insectos, ¿vale? Y no quiero ir al declive de los insectos, ¿no? Y no quiero ir al típico dato porque decías 41% de las especies de insectos están en declive y una tercera parte está en peligro de extinción, ¿vale? Que es casi la mitad en declive de los insectos y una tercera parte que está en peligro de extinción. Pero cuando nosotros pensamos en insectos y en servicios ecosistémicos, lo más rápido que se nos viene a la cabeza es la polinización. Y es cierto que la mayoría de los cultivos a nivel mundial, el 75%, dependen de los polinizadores naturales. Uh-huh. Pero también hay unos servicios ecosistémicos que son la degradación y el reciclado de nutrientes del suelo. Sí. Y esto no es tan fácil de ver, no lo vemos tan directamente todos los días porque no vemos abejas o porque no vemos los colémbolos que están ahí microscópicos prácticamente o sin prácticamente que están ahí haciendo labores en el suelo, no, eso no los vemos. Y claro, cuando esos insectos dejen de estar y los suelos dejen de tener el valor que actualmente tienen, nos vamos a echar las manos a la cabeza. Nos vamos a extinguir. Sí, bueno, la vamos a llevar muy jorobado. Pero lo que quiero decir es que eso es un servicio ecosistémico de estos que estás diciendo que son directos, son de abastecimiento directo. Sí, pues es muy interesante. Yo lo que creo es que hay como una especie de fe en la tecnología, ¿no? De la tecnología y la ingeniería va a ser capaz de sustituir o de poner solución a la pérdida de esto, ¿no? De estos servicios que estamos hablando, pero en realidad no es así. O sea, los ecosistemas naturales ya nos están proporcionando muchos servicios de manera gratuita. O sea, no tenemos que hacer nada, la tecnología y la ingeniería es cara. Y además, si tú tienes un hábitat natural, ahí te está proporcionando una diversidad de servicios. Está fijando CO2, está produciendo oxígeno, está reciclando el suelo, está frenando la erosión. Sin embargo, si tú eso lo quitas para poner una urbanización costera con un dique, vamos a poner un dique para que no suba el nivel del mar, al final estás teniendo una homogeneización que sí o sí vas a tener una pérdida de servicios ecosistémicos. Totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, hablando de estos servicios ecosistémicos, el otro día vi una noticia de que creo que es Bezos, ¿es el de Amazon? Sí, Jeff Bezos, ¿no? Sí, pues decía de que, creo que fue esta semana en algún evento de estos mega eventos que hacen, que ya está preparado para irse, o ha preparado unas cápsulas, no sé qué, para irse a vivir a la Luna, pero para poder colonizar la Luna. O sea, ya estamos capacitados para colonizar la Luna. Y yo pensaba, ¿vamos a plantar tomate y lo vamos a regar allí? ¿O cómo vamos a colonizar? ¿O vamos a tener aquí la despensa y nos vamos a subir en cohete los tomates a la Luna? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y a mí lo único que... O sea, yo técnicamente decía, totalmente posible. Técnicamente, totalmente posible. Lo que no veía son todos los servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir. Y es que parece que a esta gente se le olvidan, ¿no? Y digo, un poco un paradigma, ¿no? De la tecnologización o de la confianza en la tecnología. No. Uh-huh. O sea, claro. No. La tecnología al final te permite irte a trabajar con tu coche de gasolina hasta que un día tienes que elegir entre pagar la hipoteca o echarle gasolina al coche.
Con lo cual, le sigue echando gasolina al coche para ir a trabajar, para poder pagar la hipoteca y generas una crisis mundial. A mí me gusta mucho poner el ejemplo que es como muy cercano, ¿no? Del tsunami de 2004 de la isla de Sri Lanka. Hay un estudio que compara el alcance que tuvo la ola, cuántos metros avanzó tierra adentro en dos pueblos costeros que solamente diferían en el grado de conservación o explotación de los corales de la playa. Y el resultado es que en el pueblo en el que no tenían los corales explotados, que estaba bien conservado el ecosistema costero, la ola penetró mucho menos tierra adentro y no hubo ninguna muerte. Sin embargo, en otro pueblo que tenía los corales totalmente sobreexplotados, digamos que la ola no fue frenada, no fue amortiguada por esos corales, penetró muchísimo mayor distancia tierra adentro y hubo muchísimas muertes. Y nosotros, básicamente lo que están haciendo muchas ciudades del mundo occidental es construir diques para frenar la subida del nivel del mar. Los están haciendo en ciudades como Miami, Londres, Holanda, no sé qué. Y no nos acordamos de lo que pasó en Nueva Orleans. Lo que pasó en Nueva Orleans fue que es una ciudad que estaba, me parece, a menos 2 metros, tenía un sistema de diques que era maravilloso, pero vino un día una tormenta más grande de lo normal. Y la inundación que hubo fue mayor por el hecho de haber estado el dique, porque el dique estaba conteniendo y cuando venció, pues la inundación fue mayor de lo que hubiera sido. Entonces, con esto lo que quiero decir es que al final la conservación de la naturaleza pues va en nuestro propio beneficio. Sí, lo de los diques es cuando tienes un dique, como se te salte el dique, la has liado. O sea, muchos ríos se restauran quitando diques. Dicen, no, es que se va a inundar. Sí, pero se va a inundar progresivamente. No te va a meter... O sea, claro. no te va a matar la ola. Que igual te moja tu casa, sí, pero yo prefiero que se me moje un poquito el suelo a que cuando venga me mate. Efectivamente. Y eso es el problema de los diques. Bueno, el informe, por lo menos otro de los artículos que me leí, que al final, mira, a veces no, que al final sí que nos estamos yendo de tiempo bien. Otro de los artículos periodísticos que leí, porque sí que hablaba de qué podemos hacer. De acciones urgentes, porque es verdad que las llamaba acciones urgentes, pero que sí que veía un trasfondo de que, bueno, se pueden conseguir cosas. No voy a decir los medios, pero uno era más pesimista y este era como menos... Era pesimista, pero menos, por la orientación política de los medios también. Y este decía, en parte, el avance tecnológico, que eran cosas buenas. Y dices tú, pero luego también hablaba, por ejemplo, de los movimientos que aquí en este podcast, en el podcast añejo, 12 programas ya dan para mucho, hemos entrevistado a una chica hablándonos del Fridays for Future, que son los movimientos estos por el clima. De hecho, en nuestro programa 2, 3, ¿no? De los primeros. Sí, de los primeritos, ¿no? De los primeritos. Y esto, ellos hablaban que esto era un rayo de esperanza, ¿no? Un rayo de esperanza para dentro de X años. ¿Sois optimistas o sois pesimistas con esto? Paloma, en primero, venga. Sí, no, da igual. Es que os he dicho así porque tengo en orden. Yo soy optimista, o sea, quiero decir, aunque el mensaje sea bastante catastrofista, colapso de la humanidad, etc., no es tarde, nunca es tarde al final. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos manos a la obra y que la situación alarmante actual pues nos ponga manos a la obra. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y la naturaleza muchas veces responde muy rápido, o sea, entonces ¿qué podemos hacer? Pues para mí lo primero sería dejar de seguir destruyendo ecosistemas, es decir, proteger los ecosistemas que están bien conservados, punto número 1, y luego, digamos, recuperar las áreas degradadas. Entonces, utilizando para eso la mejor ciencia posible, la mejor ciencia disponible, y es que es una cuestión de voluntad política, o sea, si es que eso se ve en todas las áreas de la sociedad, en cuanto pones pasta para hacer algo, lo haces y lo haces bien, y cuanta más pasta ponga, mejor lo haces, o sea que solo hace falta voluntad. Y lo que comentabas de las movilizaciones sociales, pues es fundamental, al final son los ciudadanos los que elevan a la clase política sus demandas, solo hay que verlo con el movimiento feminista. Entonces yo estoy súper esperanzada con el movimiento de Fridays for Future, que está calando mogollón a nivel internacional y también en España, y yo pienso que el panorama es bueno. Lo que pasa que tenemos mucha urgencia. Bueno, pues ahora que estamos en periodo electoral,
todos los que nos estén oyendo que se movilicen y que exijan a sus representantes políticos. Enoc, ¿qué opinas? Sí. Pues mira, yo voy a dar me he mordido la lengua del periodo electoral. Ahora después ya si no entramos al saco, venga. Yo voy a dar una de cal y una de arena, ¿vale? Yo sí que veo cierto movimiento y veo lo que dice Paloma de movimientos que pueden ser muy interesantes. Justamente hoy, lunes, publicábamos un artículo en las redes de Trabaja Medio Ambiente que cómo dejar lindes en los campos de cultivo mejora el rendimiento y la producción agrícola y mejora la biodiversidad de los campos. Entonces yo creo que son actividades que son fácilmente implementables o a nivel de la PAC o a nivel, no sé, existen políticas que podemos hacer en ese sentido y que pueden ser muy beneficiosas y podemos conseguir grandes cosas a través de ellas. Pero luego veo también, hay una cosa que no me gusta nada y es que está muy bien, pero no la veo, no sé, no me convence. Y es, por ejemplo, con el tema del cambio climático, ya se está pasando mucho a hablar de medidas como para contrarrestar el cambio climático, pero a nivel de las empresas o a nivel de actuaciones o lo que decías antes de los diques, como poner diques. Entonces, eso yo tampoco le estoy viendo, me parece que se está... Claro, me parece que se está equivocando en el foco y en hacia dónde tenemos que avanzar. Y eso lo veo también en muchas empresas que utilizan este tipo de informes o este tipo de noticias para arrimar el ascua a su sardina, ¿vale? Lo he visto esta semana con algunas empresas que no voy a nombrar, metiendo la biodiversidad ahí como que ellos hacen mucho y haz esto que yo te digo que es propaganda verde de mi empresa porque ayuda a la biodiversidad, pero realmente no es tan así, ¿vale? Y luego también veo acciones de, por ejemplo, un grupo político que sabéis que a mí me encanta y yo les adoro, que es PACMA, metiendo un poco de confusión en el tema, ¿vale? Paloma, por si no lo sabes, por si acaso no lo sabes, estaba siendo irónico, ¿vale? Por si acaso. Ah, vale, pues gracias por explicarme. Es que yo no me estaba creyendo. No los adora. No los adora. Vale. Y estaban, no sé, metiendo paja y desinformación en algo tan importante, arrimando el ascua a su sardina. Y yo creo que tenemos que ser más serios, estamos todos en el mismo barco, vamos a remar todos a la vez y dejar un poquito más los intereses de cada uno. Oye, Enoc, antes de continuar con esto, sí que teníamos comentarios de oyentes. ¿Cuál? Me han dado por saco un barrier de PACMA, pero bien dado, porque hicimos un programa donde decíamos que su programa, bueno, lo criticábamos, al igual que criticamos el de Vox, el de PP, el de Ciudadanos, el de PSOE y el de Unidos Podemos. Criticamos los 6. O sea, encima que le damos altavoz, nos criticaron. O sea, es que habláis sin conocer a PACMA, es que para hablar de un programa, de algo hay que... Sí teníamos comentarios de oyentes. Gente de PACMA a muerte contra nosotros. Les caemos mal, por lo visto. Bueno, Juan, ¿tú qué? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo lo ves? Si te mueves en movimientos sociales verdes, positivo, porque ves que hay un montón de movimientos. Fuera de ahí, ni Dios se mueve, ni Dios sabe lo que son esos movimientos. Siento ser tan pesimista, Paloma, pero vete aquí a la calle y pregunta qué es el Fridays for Future. No te conoce ni Dios. No lo conoce ni Dios. Son 4 estudiantes, con todo mi respeto, que se empieza así, no quiero menospreciar ese trabajo que me parece encomiable, me parece maravilloso, me parece genial y ole por estos estudiantes que se han movido, ole por ellos. O sea, sí, pero que valga la broma, están muy verdes. Es un movimiento muy verde, demasiado. O sea, y no me refiero a que sea ecologista, sino demasiado verde en cuanto que lo veo todavía muy... O sea, que está bien, sí, está bien, pero no sé si esos van a ser los líderes del futuro o van a ser otros.
Bueno, tampoco tenemos que ser tan ambiciosos de que vayan a ser concretamente ellos los líderes del futuro. No, pero digo que vaya a girar hacia ahí. Es que vaya a girar hacia ahí, porque en España hasta hace nada no había un partido abiertamente negacionista del cambio climático y ahora lo hay, aunque bueno, estaba el primo de Rajoy, pero no se atrevían a negar el cambio climático el PP tal cual, y ahora Vox es abiertamente negacionista, ni había un presidente de los Estados Unidos abiertamente negacionista o otro en Brasil. O sea, dos potencias mundiales, ¿eh? Dos potencias mundiales, Brasil y Estados Unidos, que no estamos hablando de el presidente de la República Dominicana, de la República Popular de Chichipú. No, pero sí que es verdad que el hecho de que, vale, tienen mucho poder, pero el hecho de que estos partidos políticos sean negacionistas no convence tanto, yo creo, a la masa. O sea, yo creo que la masa sabe que el cambio climático es verdad, está demostrado. Y bueno, yo que sé, que estén estos partidos ahí, pues ya se puede entender que es porque no les conviene, pero yo creo que en general tú le preguntas a cualquiera y, bueno, no sé, es mi impresión, ¿eh? Luego, Vox no es negacionista del cambio climático. O ¿No? Por lo menos, no está claro, ¿eh? Vox tiene un programa que van un poco de ecologistas. Sí, eso sí es verdad. Eso sí, no, en eso te doy la razón. No de ecologistas, de conservacionistas. De conservacionistas. Sí, no, en eso te doy la razón. Pero es muy curioso analizar algunas de las declaraciones. Bueno, sí, y nos estamos yendo del tema completamente, pero como aquí es barra libre, vámonos. No sé, Enoch, si quieren no nos vamos. Bueno, luego no sé, van con la parte conservacionista por el hecho de conservar el mundo rural. Es esa unión entre que mucha gente de la caza le gusta ir al monte, le gusta ver un monte. Claro, es verdad que la gente está de la caza, no quiere que le metan una macrogranja de cerdos, o no quiere que le metan el fracking, o no quiere que le metan aerogeneradores, y por esa parte son muy conservacionistas, pero son conservacionistas para poder seguir cazando, que lo veo respetable, ¿eh? O para poder seguir teniendo toros sueltos en sus dehesas, que lo veo muy respetable. O sea, yo no soy ni contra ninguna de las dos cosas. Entonces lo veo respetable, pero claro, el otro día sí que escuché temas, y bueno, lo de conservacionista de Vox, escuché cosas negacionistas del cambio climático, y aparte una de sus propuestas estrella era liberalizar el suelo en toda España. Sí, hombre, eso sí. Yo qué sé. Yo creo que... Sí, no son ecologistas de verdad, no son ecologistas con cerebro y con argumento. Dicen no son nada con cerebro. Declaraciones así un poco random que, en fin, sí. pero en algún momento sí que quieren como aparentar que son ecologistas, aunque no. Sí. Sí, no, os doy la razón, sí. Sí, yo creo que es más, no es que digan abiertamente que no creen en el cambio climático, pero luego si buscas y indagas un poco en las propuestas, pues te das cuenta de que no cuadra. Y oye, para que no se nos olvide, el capítulo que hablamos de Friday for Future fue el segundo capítulo, ya en marzo, con Elena Montero. Montero fue. Sí. Que os habéis dado cuenta que hemos empezado hablando de biodiversidad y hemos terminado hablando de cambio climático, diciendo nosotros que no queríamos hablar de cambio climático, o yo diciéndolo yo. Pero bueno, esto es así. Yo creo que le hemos dado un repaso al tema amplio y chulo, y hemos tratado otros temas que no suele tratar, no se han tratado en los grandes medios, creo que no se han tratado. Vamos con la segunda noticia, ¿no? Que es muy rapidita y ya entramos con la agenda. Venga, vamos con la segunda noticia. La segunda noticia, seguro que os habéis enterado, es el famoso del gallinero este de las pitas, que salió un vídeo, se hizo viral, de un ganadero que explicaba y hablaba, ¿no? Y básicamente es en un pueblo, que no recuerdo ahora exactamente el pueblo que es, y pues se puso un gallinero y unos se quejan del gallinero y otros se quejan de los turistas se quejaban, o el del hotel rural se queja de que el gallinero hace ruido, y el otro se queja de que las gallinas cacarean por las 3 de la mañana, y están enredados en una lucha ahí de a ver quién tiene razón o qué pasa con el gallinero famoso. Y se ha escrito muchísimo, muchas cosas que no son ciertas. Hay que tener en cuenta que cada uno cuenta la historia como según le viene en ella. Entonces se hace un poquito difícil escarbar y ver realmente lo que ha pasado. ¿Vale? Y yo creo que lo resumiría en una riña de pueblo. Es una riña de pueblo, ni más ni menos. Es una riña de pueblo. Que sí,
los madrileñitos, perdón por los madrileños, pero es así, los madrileños que se van a la sierra, se van a Asturias con su coche hasta las 5 de la mañana en un hotel rural y que les, hasta el culo de todo, pero en medio de la naturaleza, y luego les molesta que a las 6 el gallo está cacareando, pues mire, hijo mío, quédate en Madrid o vete a Benidorm. Yo he de reconocer que sin haber investigado mucho el tema, con todos los detalles que tú comentas, estaba también bastante de acuerdo con el ganadero. Sí, pero claro, pero luego te pones a escarbar un poquito y de hecho os recomendamos Maldito Bulo, ¿Casio Maldito Bulo? Sí, Maldito Bulo. Que de Neutral, ¿no? Es de Neutral. Ajá. Ya del de Ana Pastor. Bueno, sí. Da igual, Maldito Bulo, que está muy bien. Han sacado una noticia diciendo que eso es un bulo. ¿Por qué es un bulo? Porque el ganadero dice que los ha denunciado un juez. No. El ayuntamiento, o sea, si tú tienes muchos ruidos, el alcalde ha tenido que mandar a alguien a que mida los ruidos, a ver si es verdad o es mentira. Vale, tiene muchos ruidos. ¿Quién produce estos ruidos? Un gallinero. ¿Tu gallinero es legal y tienes ahí un gallinero porque tienes muchos animales y tienes que pagar tu licencia de actividad porque estás teniendo una actividad económica ahí? No. Entonces, esto no es legal. O sea, que vamos a ver, que es una riña de pueblo, que es, vale, tú te quejas, yo me quejo, aquí damos por saco todos, pero evidentemente tú eres un gallinero o un ganadero con tu gallina, pues lo mínimo que tienes que decir es, aquí tengo gallinas y te lo he legalizado, que posiblemente legalizarlo, hay muchas veces que legalizar la actividad es notificarlo o pagar algo mínimo, o que, no lo sé, pero es verdad que claro, cuando te dicen de un juez y luego es algo administrativo del ayuntamiento, que igual se puede solucionar, igual no, claro, ya dices, uy, a lo mejor si estamos exagerando es por algo. Si no me has contado la verdad entera es por algo. Entonces yo cuando empiezan a contarme las verdades a media o exagerando, pero que luego no es así, dices, ¿qué no me habrás contado y me estés escuchando? Entonces yo creo que aquí una colleja a uno y otra colleja al otro. Y al ganadero mata lobos, defiende gallinas, pues colleja doble por hacer vídeos diciendo que hay que acabar con el lobo. Porque el mismo ganadero que defiende a las gallinas y el mundo rural está defendiendo en otros vídeos acabar con los lobos. Efectivamente. Ya, o sea que ese tío también pues tendrá un poquito de afán de protagonismo, no pasa nada, es así, pero ya está, pero es así. Sí, o sea, al final es un ejemplo, ¿no?, de esta España como dividida, mundo urbanita, mundo rural, que al final este tío ha hecho ese vídeo, a lo mejor no tenía mala idea ninguna y a lo mejor él simplemente se ha imaginado que la causa era esa. Sí, segurísimo. Le ha venido la rabia, ha hecho el vídeo en el momento y tal. O sea, que a lo mejor el pibe no tenía tampoco posiblemente una intención de manipular a mala idea, pero simplemente se muestra... Totalmente de acuerdo, es que estoy de acuerdo. Y yo, si tengo que criticar a alguien, criticaré al hotel rural que ha denunciado por las gallinas, que la gente va a tu casa por las gallinas que tienes al lado que cantan. Escuchar las gallinas, efectivamente. O sea, yo cuando me voy a un sitio rural, que a ver, yo soy de un pueblo, pero que vivo en Madrid, y al final te vas a un pueblo de 10 habitantes, para irme a uno de 3.000 me voy al mío, te va uno de 10 habitantes para escuchar a la puñetera gallina o al mastín de al lado ladrar, o te vas para eso. Entonces, tiene parte del encanto, o sea que yo creo que es lo que dice, ¿no? Riñas de pueblo y seguro que algún día es que pasó con el tractor y le dio al remolque del otro. Sí, al final son riñas de pueblo que por lo que sea se ha hecho viral y ya está. No es una riña del pueblo con la mayor cobertura mediática de la historia. después de los de... Ay, ¿cómo se llama? De Puerto Urraco. De Puerto Urraco. Ay, perdón por esta risa. Fue muy grave lo de Puerto Urraco, pero fue otra riña vecina. Bueno, Enoch, no sé si algo más. Vamos con el networking ya, ¿no? Venga, Enoch, cuéntanos, ¿qué hay de... Ya que tenemos cabecera nueva, ¿qué hay de networking? Pues mira, de networking tenemos esta semana el Ecocine Film Fest de Zaragoza, que ya hemos comentado bastantes semanas, que termina ya esta semana. 14 de mayo tenemos el 5º Congreso de Edificios Inteligentes en Madrid. El día 17 tenemos la segunda Feria de Ornitología de Castilla y León, Ornito CIL 2019, podéis buscar, googlear o en Twitter. El mismo 17 de mayo tenemos también la primera jornada de sostenibilidad, responsabilidad e innovación en el diseño de moda. Muy interesante la
la moda sostenible. Es un movimiento que está teniendo mucho apoyo ahora y está muy bien seguir la pista. Paloma hace así que sí. Ahora no lo comentamos. Termina con el networking y ahora comentamos esto. Y luego, no se os olvide, 20, 21, 22 está el Pint of Science. Es muy interesante, es un movimiento muy interesante. Buscarlo en pintofscience.es y veis en todas las ciudades de España donde se hacen eventos. Asistid porque seguro que en tu ciudad o muy cerca tienes un evento. Y es muy, muy interesante. Y si decimos que el podcast lo escucha poca gente, a un bar va menos. O sea, eso llega al menos que nosotros, así que no... Y nada, con eso es suficiente por eso. Pues, ¿hacías así con lo de la moda, Paloma? ¿Hacías lo de la moda? Claro, sí, porque como veníamos hablando, ¿no?, del consumismo pues primero la fast food, ¿no?, que ahora ya todo está, y ahora, bueno, últimamente o más recientemente la fast fashion, que es un poco esta manera de consumir moda tan baratísima, que es que te compras una camiseta por 2 euros, que parece mentira que valga eso, y te la pones una vez y luego ya pues te compras otra, porque total te ha costado 2 euros. Entonces que un poco esta manera, ¿no?, este sistema productivo y de consumo, que es el que está detrás también del colapso ecológico. Así que entonces que es muy interesante y es muy importante que haya iniciativas como esta. Así que con esta, ¿no?, con este networking hacemos 2 cosas. Una, que vayáis a conocer este tipo de productos, y 2, que hagáis networking, que es para lo que hablamos de la agenda, ¿no? Para que hagáis networking que sirve para trabajo. Pues, Paloma, mira, no sé el tiempo que llevamos, pero creo que sí, vamos a irnos a los 55 hoy, ¿bien? Yo tengo 59, así que por ahí tenemos. No, porque hay parte al principio que hemos borrado. No sé tú. Pues nada, Paloma, un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Muchas gracias. Sí, el placer es mío. Muchas gracias. La verdad que es un gusto tener a más gente eso de tu nivel que estamos actualidad y empleo ambiental. Este podcast está creciendo con los ponentes. Hoy contigo, la semana que viene tenemos también a Manolo Castellano de Carreras Científicas Alternativas, también muy interesante. Muy bueno, sí. Tenemos bastantes ponentes, estamos subiendo el nivel de los ponentes que estamos trayendo. Pues un placer, un placer. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias. Y nada, nos despedimos, Enoch. Antes de, recuerda que puedes encontrarnos en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en 2 sitios más, que seguro que ni sabemos el nombre. Pero búscanos y escríbete que es gratis, suscríbete que es gratis y esto te avisará a tu móvil, te dirá, esta gente tiene un nuevo podcast y te lo escuchas, ahora que lo hacemos los martes. Así que os esperamos el martes que viene en actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en trabajaenmedioambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos. Adiós.